Bienvenidos a un nuevo segmento llamado Detectives Metapsíquicos. Las fuerzas de la policía de muchos países aceptan la ayuda de detectives metapsíquicos cuando un caso les resulta insoluble. Sus facultades son especialmente apreciadas en Europa. Hoy les traigo el caso de Robert James Lees. ¿Robert fue el encargado de descubrir a Jack el Destripador? Hay personas autorizadas que creen que sí, y que los resultados de sus investigaciones se guardan en una caja negra laqueada en los archivos del Ministerio del Interior británico. Robert Lees era un notable vidente que disfrutó del favor real y fue recibido más de una vez en Balmoral y en el Palacio de Buckingham por la propia reina Victoria. Sus facultades se desarrollaron cuando era muy joven. Tenía solamente 19 años cuando la reina le llamó por primera vez y discutió prolijamente con él sobre cuestiones de fenomenología metapsíquica. Durante el final del verano y el otoño de 1888, cuando el monstruo conocido como Jack el Destripador mató y mutiló a 5 prostitutas de una manera tan espantosa que una ola de terror se desencadenó sobre todo el East End en Londres. Robert empezó a tener visiones. La policía, buscando desesperadamente claves y sospechando que tenía que habérselas con un loco sádico, le escuchó al principio con incredulidad. Cuando su descubrimiento metapsíquico condujo al fin al destripador, la información que puso a disposición de la policía fue investigada y confirmada. Se actuó a base de ella y se obligó a Robert Lees a jurar que la mantendría en secreto. Lo propio tuvieron que hacer todos los médicos, policías y detectives que habían intervenido en el caso. Siempre se ha especulado mucho sobre la identidad de Jack el Destripador, escribió Edwin Woodhull, ex miembro de Scotland Yard, en su relato de la intervención de Robert Lees en el caso. Nunca fue llevado ante los tribunales, pero es erróneo pensar que la policía no sabía quién era. Se demostró fuera de toda duda que era un médico de alta categoría, que vivía en una casa magnífica del West End de Londres. Para la mayoría de la gente, era el más amable y refinado de los hombres, cortés y bondadoso. Pero era también un ardiente vivisector y un sádico cruel a quien encantaba infligir dolor a criaturas indefensas. La intervención de Robert Lees en el caso del Destripador se refiere a una primera versión publicada de su vida. Un día, hallándose sentado en su estudio, se sumió en una especie de trance y empezó a formarse una escena delante de él. Vio 2 personas, un hombre y una mujer, que caminaban por una calle humilde. Vio que entraban en una especie de patio. Pasaron por delante de una taberna y a la luz de un gran reloj pudo ver que las manecillas señalaban las 12:30, la hora en que aquella época cerraban las tabernas. La mujer parecía borracha, pues tropezaba de vez en cuando con el hombre en el callejón iluminado con lámparas de gas. A juzgar por su andadura, su acompañante estaba perfectamente sereno. Ahora entraron en una casa a oscuras que tenía la puerta abierta. Y Liz pudo leer claramente el rótulo. Decía George Yard Buildings. Se apoyaron contra la pared. Robert Lees pudo ver que el hombre vestía un traje claro de tweed y que llevaba un sombrero negro de fieltro echado sobre los ojos. Doblado sobre el brazo, llevaba también un abrigo o impermeable oscuro. De pronto tapó la boca de su mujer con una mano, sacó un cuchillo del bolsillo y la degolló. La sangre
saltó sobre su traje. Al caer la mujer al suelo, se inclinó sobre ella y empezó a cortar y a mutilarla con el cuchillo. Después arrastró el cuerpo dentro de un portal oscuro, se puso el abrigo, abrochándolo hasta el cuello para ocultar todas las manchas de sangre, y se alejó. La visión, que impresionó profundamente a Robert Lees, tuvo lugar al día siguiente en la August Bank Holiday de 1888. Y todavía se horrorizó más cuando se dio cuenta de que había presenciado el primer asesinato del destripador, pues los periódicos publicaban un extenso relato de lo que le había ocurrido a Martha Turner, que había sido encontrada degollada en el oscuro portal de una pensión de George Yard Buildings, Commercial Street, Spitalfields. En Scotland Yard le escucharon cortésmente, pero con evidente escepticismo. Solo, después de la encuesta, se recordó la prueba psíquica que había dado, pero ni siquiera entonces se molestó la policía en ponerse en contacto con él. Una amiga de la difunta Martha Turner declaró que la había visto a eso de las 12:20 caminando en compañía de un pez gordo que vestía un traje claro y llevaba un abrigo al brazo. Robert Lees no pudo dormir durante varias noches después de su visión del asesinato. Sus nervios habían sido tan gravemente afectados por lo que había visto que su médico le prescribió unas vacaciones en el extranjero. Robert siguió su consejo y marchó con su familia al continente europeo. Cuando regresó totalmente recuperado, habían sido cometidos otros 2 asesinatos, evidentemente por la misma mano. Él no había tenido más visiones y trató de no pensar en el macabro asunto. Un día, poco después del tercer asesinato, tomó un ómnibus en Shepherd's Bush con su esposa y empezó a experimentar las extrañas sensaciones que habían precedido a su primera y turbadora experiencia. En Notting Hill, un hombre subió al ómnibus y Robert Lees sintió que se apoderaba de él una impresión paralizadora de impotencia. Al levantar los ojos y tropezar con la mirada del hombre, se quedó petrificado. El nuevo pasajero llevaba un traje claro de tweed, un sombrero negro de fieltro y un abrigo oscuro. El ómnibus siguió traqueteando su trayecto hasta llegar al Lancaster Gate, mientras Mr. Lees era presa de sentimientos desconocidos para cualquier mortal. En Marble Arch, el hombre se apeó y Robert Lees, diciendo rápidamente a su mujer que se reuniría más tarde con ella en casa, se apeó también y empezó a seguirle a través de Hyde Park. Le perdió cuando el hombre tomó un coche de alquiler delante de Apsley House. Sus frenéticos esfuerzos para que fuese detenido por un guardia resultaron vanos, pero un sargento de policía tomó nota del incidente. Aquella noche tuvo una premonición de que el destripador estaba a punto de cometer otro asesinato. La escena no fue tan precisa como en su primera visión, pero vio claramente la cara aterrorizada de la víctima. Esta vez, el vidente fue directamente a la jefatura de policía y solicitó ver al detective encargado de las investigaciones sobre el destripador. Sus revelaciones eran ahora tan sorprendentes que se decidió pedirle ayuda para seguir la pista del sádico monstruo. Acompañado del detective jefe y de varios agentes de policía, fue el escenario del último asesinato del destripador y sufrió una agonía mental al ver reproducida la escena. Cuando terminó su visión de evidencia, giró sobre sus talones y echó a andar rápidamente en dirección oeste. Había captado la pista metapsíquica. Los policías y detectives le siguieron milla tras milla,
hasta que llegó a una calle de West End de Londres y se detuvo ante una casa magnífica. Hubo una terrible impresión de desasosiego. Era la mansión de un eminente médico que había dedicado su vida y su talento a aliviar los sufrimientos del prójimo. Pero Robert Lees insistió en que era allí donde vivía Jack el Destripador. Solamente cuando demostró todavía más sus facultades de clarividencia, describiendo exactamente el interior de la casa, se dispusieron los policías a correr el riesgo. Después de un delicado interrogatorio, la esposa del doctor se derrumbó y dijo que poco tiempo después de casarse había descubierto que él tenía la manía de causar dolor, que en una ocasión casi había matado a su pequeño de 4 años y cuán rápidamente podía volver a su otro yo. Era una verdadera historia a lo Jekyll and Hyde. Según Edwin Woodhull, el doctor fue declarado perturbado mental e ingresado en un manicomio particular. Para explicar su desaparición de la sociedad, se anunció que había muerto repentinamente de un ataque cardíaco y se celebraron funerales. Robert Lees recibió, por haber descubierto al destripador, una pensión vitalicia de los fondos secretos y juró guardar silencio.